Voy a hablar sobre las ideas de Coase, ¿no? Y cómo poner precio a las externalidades y observar los efectos redistributivos que ello pudiera tener, ¿no? Esto es, esta presentación es consecuencia de unos trabajos previos que hice en su momento con... No soy capaz de pasarlas. No paso las transparencias. Un momento. A ver, ahora. No. Y aquí tampoco. Disculpad un momento porque no sé por qué no pasa. Prueba ahora. Bueno, la presentación, digo, es consecuencia de trabajos previos que hice con el profesor Martínez Concha y el profesor Rivera Cayuqui de la Universidad de Chile, publicado en Economic Theory en el 2012 y después, más recientemente, con Eva Moreno, también publicado en Economic Theory este año. Y un trabajo en un curso que estoy haciendo con el profesor de la Chile, Francisco Martínez Concha. Voy a hablar un poco de eso, sobre las ideas de Coase, por encima. En las notas hay más cosas. Y luego me fijaré en algunas críticas que tiene también llamado teorema de Coase, o de Coase. Y luego me fijaré en las externalidades y la idea de Coase sobre las externalidades. Y luego presentaré un modelo de economía con un sistema de cap and trade y veremos algún ejemplo general y para analizar efectos redistributivos de usar ese tipo de mecanismos. Bueno, pues sí que está muy bien. Bueno, el trabajo inicial de Coase, el problema del coste social, tuvo una gran influencia en el campo de la economía del derecho o el derecho económico a partir del año de su publicación, del año 60. El análisis de Coase se enfoca en aquellas actividades económicas que causan prejuicio, ¿no?, a otros stakeholders, a otros participantes, ¿no? Y se fija en que hay que delimitar los derechos de propiedad y sugiere que hay que buscar un sistema de precios, ¿no?, que compense los daños. Coase, en su trabajo, empieza o se centra mucho en criticar la tradición pigutiana, ¿no?, de las tasas y subsidios, porque dice que desincentiva la innovación y los precios no se ajustan a la realidad. En su agradecimiento al premio Nobel en la academia, Coase se aleja mucho de que se refieren al tema de Coase. De hecho, dice que eso es algo que formuló Stiglitz basado en cosas que él había hecho. Pero de la parte positiva del discurso en contra de lo que llama el tema de Coase, dice que es consciente de que eso, estamos hablando del año 91, es consciente de que su trabajo tiene influencia en quien estudia Derecho y Economía, pero duda mucho que tenga una gran influencia entre los economistas, pero espera que en el futuro pueda tenerla. De hecho, el teorema, como se conoce, como dije, lo cristalizó, lo hizo popular Stiglitz en el 66. Y esencialmente dice dos cosas. Es decir, el tema de Coase son dos cosas. Una, que si se establecen derechos de propiedad, estos van a acabar en manos de quien más los valore. Y dos, que el resultado de la transacción económica, siempre que supongamos que no hay coste de la transacción, el resultado final de la transacción económica va a ser eficiente. Bueno,
Hablar de eficiencia con externalidades es muy complicado y procuré explicar por qué, pero quizás después. Parisi, que escribe en el Palgrave, a propósito del tema de Coase, precisa un poco más las cosas, ¿no? Insiste más en la importancia de que los costes de transacción sean cero bueno, nada nuevo, solo que si alguien quiere leer sobre lo que consecuencias, críticas y profundidad, más en profundidad del tema de Coase o los trabajos de Coase, el trabajo este de París y 2007 es bastante claro. Bueno, las críticas. Amigos suyos como Calabresi y más tarde y Benz argumentan que el tema de Coase no se da cuenta de que hay efectos industriales o interindustriales de largo plazo. No sé. Parisi no le da demasiada importancia, sin embargo, Coase ignora el efecto renta. Y peor aún, no habla para nada del comportamiento estratégico de los tenedores de los derechos. También puede ocurrir, y es otra de las críticas que destacan en 72, es que no solo comportamiento estratégico de los que tienen los derechos, sino poder de monopolio. Y más últimamente, Einstein señala que es poco realista suponer que no hay coste de transacción, sobre todo cuando uno se mete con asuntos legales. Por otra parte, los que estudiamos comportamiento estratégico y equilibrio general, sabemos que si un mercado es realmente competitivo, desaparece el comportamiento estratégico. Y esto es lo que voy a insistir. También los costes de transacción con la tecnología electrónica cada vez se puede suponer que son tan próximos a cero como se pueda querer si los derechos de propiedad están claros. Bueno. Que si yo tengo vino y sé que tú te lo quieres beber, yo puedo comportarme estratégicamente diciendo no, ya, no te lo veo, ya me pagarás más. Sí. Este tipo de comportamientos no tienen en contra. ¿Hay alguien que exige un proceso de intercambio que tenga que estar todo el mundo? Sí, el mercado. Bueno, todo esto, si tú pones un ejemplo de dos agentes con dos mercancías, dependiendo de, por ejemplo, el efecto renta, yo puedo no tener ningún interés en venderte el vino por 1000 razones. Yo lo tengo, me sobra, pero no te lo vendo. Porque te voy a vender mucho más caro, vas a acabar pagándolo más caro y porque no lo necesito. Esto es un componente estratégico. En un mercado competitivo eso no ocurre. Hay muchos agentes, lo que tú hagas es irrelevante, no vas a afectar a los precios, si no me lo compras a mí, se lo vas a comprar a otro y eso te desaparece. Pero claro, los ejemplos que pone Coase, si alguien leyó, si leísteis Coase, son ejemplos, como me decía mi amigo y compañero de Cobás, José López, en Coruña, Coase no escribe ni un número. Los ejemplos son, me decía López, que los únicos números que hay son las páginas, están numeradas. Y tampoco fórmulas, claro. Los ejemplos que pone Coase son, hay un granjero, un agricultor y un ganadero, dos fronterizos, y las vacas de uno destrozan el sembrado del otro. Bueno, son dos. Pues ahí, con esos argumentos, esos ejemplos, que es, como dice
Lo escribiré, aparece ahí, como dice Samuelson, todo lo que dice Coase es bla, bla, bla. Pues eso. No tiene en cuenta cosas que los economistas ven al principio. Coase era un profesor en Derecho de la Universidad de Virginia y cuando escribió ese tratado, pues invitaron a la conferencia de Chicago y se reunieron para cenar. 21, parece que eran. Estaban todos en contra del trabajo de Coase, excepto uno, Stiglitz el primero. Y acabaron saliendo de la cena todos convencidos. La palabra a veces ayuda y las ideas no siempre se transmiten con fórmulas. Esto es un poco la lección que yo quiero expresaros y dar unas pinceladas de cosas que hice y cosas que estoy haciendo y cosas que voy a hacer, a lo mejor, que tienen que ver con ideas y con estas ideas de Coase. Bueno, la crítica de Samuelson es terrible, como os decía. Dice, Ronald Coase nunca escribió eso. Si uno rasca, bueno, esas cosas, y ve Palgrave, es una tautología. Y Coase se aprende o está colgada de una serie de ejemplos literarios. Pero acaba su artículo diciendo que el tema está todavía en un estado primitivo. Y claro, que hay mucho que hablar sobre la optimalidad del resultado de Coase y cómo los permisos están definidos, importa y mucho. Y esto acabará llegando Hurwitz. Por otro lado, hace lo contrario. En el mismo año, en la misma revista, publica un artículo que soporta el tema de Coase, pero es un ejemplo también con dos agentes, dos mercancías, preferencias paralelas, entre comillas paralelas, porque esa es la idea, muy similares. Eso anula el efecto renta y bueno, después de Hurwitz, Chipman y lo tenía escrito, Chipman y Gobierno, escriben sobre ese ejemplo, sobre ese resultado de Hurwitz y lo amplían, después de muchos años de estudio, lo amplían un poquito. Es decir, en vez de dos agentes pueden ser más de dos, pero iguales. Y en vez de dos mercancías pueden ser unas pocas más. Pero lo mismo, es decir, las preferencias son casi lineales. Bien, bueno. Y le salen las cosas. Bueno, esto tiene que ver con estas realidades. Estas realidades vienen a ser fenómenos económicos a los que no hemos puesto precio. Pues una vez que se le pone precio ya está. Y para tratar con estas realidades, la primera contribución muy relevante es la de Kenneth Arrow, que se inventa mercancías. Es decir, si yo fumo, os perjudico a todos. Si fumo aquí, os perjudico a todos. Y entonces creamos una mercancía por cada uno de vosotros, por mi prejuicio, a Quique, a Coral, a Cristina. Entonces multiplicamos las mercancías infinitamente. Teóricamente es una solución porque le pone precio, pero en la práctica es inútil. Hay otras, para eliminar externalidades y externalidades muy duras como la polución, pues puede haber técnicas de regular la cantidad emitida. Eso no tiene precios de equilibrio. Los precios se fijan a dedo y ya está, como quieras. No hay, si regulas la cantidad, no hay precios de equilibrio. Las políticas de ordeno y mando y lo controlo tampoco tienen precios de equilibrio. Pueden ser efectivas, pero no tienen precios de equilibrio, no tienen precios de mercado. Sin embargo, sí lo tienen las políticas basadas en dar incentivos para que los agentes cambien de comportamiento. Eso es esencialmente un cap and trade. Si pones un límite, entregas derechos, los derechos se transan en el mercado, a precios de mercado, y la gente se siente compensada. De hecho, esas ideas de Coase fueron usadas
muy positivamente, primero por Dales, en el 68, para tratar el problema de la contaminación del Delaware y sobre todo del estuario. También con un discurso literario, nada formal, Dales tomó las ideas de Coase y efectivamente esas ideas llevaron a la propuesta de un mercado en derechos para delimitar la contaminación en las fuentes industriales, de las industrias a lo largo del curso del río y en la bahía del Delaware, y se creó esa agencia, la EPA, en 1970, que tuvo un gran éxito, a pesar de algunos. En el año 19, hace un par de años, Donald Trump recortó dramáticamente la financiación de estas agencias, pero aún así las aguas del Delaware son un ejemplo de éxito de una política de cap and trade. Bueno, el primer artículo formal que tiene que ver con un análisis económico de un mercado con cap and trade lo hizo Montgomery en el 72, así que tiene muchísimas citas, y yo creo, no leí tantísimo sobre eso aún, espero leer más, pero creo que los modelos actuales que se usan están basados en el artículo de Montgomery. Se crea un portafolio de licencias para abatir la polución. Se requiere la posesión de esas licencias para contaminar y eso lleva a un mercado de derechos. Montgomery, esto es importantísimo porque es diferente a lo que hacemos nosotros, Montgomery supone que los precios de las mercancías, que no tienen nada que ver con la polución, no se ven afectadas por estas medidas de cap and trade. Es decir, que los precios de los derechos, según Montgomery, no son precios de equilibrio general, no son precios comparables con los salarios o con el precio del pan o con el precio del vino. Entonces, con estos chilenos empecé a trabajar en un modelo de equilibrio general con derechos. Entonces, supongo, voy a decir, una economía que tiene N agentes, N son muchos. Este modelo se puede hacer con un continuo, que es como trabajan ahora mis colegas en ese tipo de temas, pero preferí presentarlo con un número finito, grande, pero finito, porque los ejemplos voy a referir por ejemplo, ciudadanos de Vigo o de otra ciudad. Una asignación de la economía especifica un consumo para cada individuo. Y suponiendo que hay unas mercancías que son susceptibles de producir estas realidades o que producen estas realidades, su uso, su consumo, su transformación, produce efectos dañinos, los que queráis. Y tengo que considerar preferencias interdependientes o preferencias que dependen de los otros. Si las preferencias no son selfish, mis preferencias, cuando quiero tratar estas realidades, tienen que ser. Es decir, no es que diga yo que lo hago, es que no pueden ser yo prefiero lo que tengo y no sé nada más. Porque si no, hay estas realidades. Entonces, tienen que estar definidas preferencias de utilidad no en mi conjunto de consumo, sino en el producto cartesiano del consumo de todos. Bueno, esto de que, aquí tengo una cita que había puesto en el artículo, que no quiero quitar, una cita de Tense en 1605 a.C., que dice que soy humano y nada humano me es ajeno. Por lo tanto, contemos con todos. Hay externalidades porque las hay, es decir, porque el aire que respiro está... Pero hay otras externalidades, como que, por ejemplo, comportamientos benevolentes o envidiosos. Yo estoy fastidiado por mucho que tenga porque ese tiene más que yo. O estoy fastidiado porque ella no tiene lo que yo quiero que tenga. Así que, entonces, esto es una complicación a la hora de estudiar los fundamentos del núcleo, porque no hay una definición.
no hay un consenso de cómo podemos definir eficiencia. El concepto de eficiencia es, oye, busquemos otra cosa en que esto no es eficiente porque hay otro reparto en donde alguno mejora y nadie empeora. Bueno, pero es que, claro, cualquier propuesta va a tener que ver conmigo y con el conjunto de los demás. ¿Y cuál es la reacción de los demás? Es decir, ¿cómo lo analizo? Es decir, yo mejoro, esta coalición mejora, este grupo mejora y ninguno empeora. A no ser que los que no están en esta coalición hagan otra cosa. Entonces pueden tener un comportamiento, dejarse ir, bueno, vale, o pueden tener un comportamiento agresivo, ¿no? Si tú propones esto, entonces yo voy a hacer esto otro. No hay consenso. En todo caso, por eso el concepto de equilibrio veréis que no es el estándar. Bueno, no voy a hablar de las hipótesis. Entonces, la cuestión es que, como hay esas mercancías que producen externalidades, el policy maker o no sé quién, planificador, pone en el mercado una cantidad de derechos. Cada agente está dotado de un portafolio de derechos, digamos uno por cada mercancía que es susceptible de producir externalidades, y hay una función que dice cuántos derechos son necesarios, qué portafolio de derechos es necesario para este plan de consumo. Si yo quiero consumir Z, mi cesta de compra es Z, el plan de consumo es Z, necesito un portafolio de derechos. Bueno, típicamente esta función ROG es una función lineal. El ejemplo típico es que si contamino 5, tengo 5 derechos. 5 toneladas, 5 derechos. Pero puede ser más sofisticado, y estoy hablando con la bandera hace mucho tiempo, me lo comentaba, ¿no? Pensad, y me lo compré inmediatamente, pensad en una función que desincentive la gran contaminación. Es decir, que sea mejor que si hay que contaminar 10, lo contaminen entre 10 que lo contaminen uno solo. Pensemos en un lago. La externalidad en un lago es que hay peces. La externalidad es que si todos pescamos demasiado, nos quedamos sin peces. Si todos mariscamos demasiado, se va a la mierda del marisco. Entonces hay las cofradías. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Esta necesidad de derechos, por ejemplo, en las Rías Baixas y en otros sitios, es una función convexa. Es decir, es muy difícil tener todos los derechos. Pero no es rentable. No es difícil pescar muchísimo. Si queremos llegar al CAP y hacerlo más eficiente, va a resultar que seremos muchos pescando, pero pescando lo suficientemente poco para que la cosa vaya bien. Bueno, no tiene mayor importancia aquí porque en el ejemplo voy a poner el ejemplo trivial. Contaminas 5 derechos. Bueno, entonces, lo que pasa al poner derechos es que aparte de la restricción obvia que tienes en cualquier problema de asignación, que es, oye, reparto lo que hay, cualquier asignación factible no puede repartir más de lo que hay, aquí cualquier asignación factible, aparte de no poder repartir más de lo que hay, tiene que no exigir más derechos de los que hay. Es una restricción adicional, que es la que va a hacer el CAP, es la que va a conseguir que en equilibrio, o más generalmente, cualquier asignación factible, no me pase del límite fijado. Bueno, hay precios para los derechos, precios para las mercancías, los precios están relacionados, es decir, el conjunto presupuestario están relacionados, quiero decir, están en el simplex. A la hora de fijar los precios, a buscar un precio, ¿no? que la suma de todos los precios es uno, si queréis, ¿no? Entonces, todos los precios están afectados. Los precios de las mercancías están afectados por los precios de los derechos, ¿no? Cosa que no era en el ejemplo en el modelo que se usa y que es el modelo de Montgomery del 72. Entonces, el presupuesto de un agente I a precios PQ, pues es el conjunto de bienes y servicios que puede comprar, ¿no? Tal que el precio de esos bienes, a los precios P, más el precio de los derechos requeridos, no sea más que
el precio de sus dotaciones más el valor de los derechos que él tiene. Bueno, en el primer artículo del 12 ya se demuestra que en condiciones bastante asumibles, que nada exigentes, hay precios de equilibrio para esto. Y eso tiene una serie de efectos que no me voy a parar, porque si no, no me va a dar tiempo a llegar a donde quiero. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, esto es tomar ventaja de que hace unos días se dio un premio Nobel a Cart Anglis Indes. Un tal Tabarrok, escribe el pasado día 11, en un artículo en Current Affairs Economics, que habla de lo brillantes que son estos científicos, duda cabe, pero el tipo este se fija en que hay un montón de cosas delante de nuestros ojos que tienen un tratamiento posible y, sin embargo, no tenemos la creatividad para tratar de entenderlos mejor. Y habla, por supuesto, de los salarios. Pero si lo tienes ahí, ¿por qué no lo has visto? Eso ya pasaba hace muchísimos años en gente que cobra el salario mínimo y que no solo no... Bueno, en fin, eso. Bueno, el ejemplo del que quiero perder un poco de tiempo es el ejemplo de la contaminación por tráfico. Porque es un ejemplo que puede ser muy fácil de ver a la luz de esto que os decía antes, del modelo en que trabajamos en Mayo ahora estoy trabajando mismo con Francisco Martínez y antes con Jorge y Francisco en Chile. Bueno, esto habíamos hablado ya muchas veces entre nosotros, pero nunca lo escribimos y a lo mejor pues vale la pena. Son bien conocidas estas realidades por contaminación de las grandes ciudades, o las pequeñas. Y para reducir la contaminación, pues lo que se usa es limitar el permiso a circular a los coches en función de la matrícula que tengan. Pares, impares, en Santiago, por ejemplo, eligen aleatoriamente dos números, ¿no? y solo pueden circular los que tengan matrículas que no acaben en esos dos números, es decir, reducen un 20%. Pero hay trabajos de los colegas de Francisco en Santiago y de otros que ven que esa política, que es la política de provincial, es una película de que no puedes, es decir, prohibido, no hay compensación. Esa política tiene, entre otros efectos, que no consigue el abatimiento del 20%. En los estudios que hicieron en Santiago, no sé si lo puse aquí, sí, la reducción del tráfico es el 13 y no el 20, y el abatimiento de la polución es mucho menor que ese 20%, porque una tradición desde que hay esta política es que uno tiene en su casa otro segundo coche viejo, mucho más contaminante, con matrícula distinta a la que tiene el coche que usa, y el día que no se puede, pues tiene muchas probabilidades de poder usar el otro, lo cual no reduce el tráfico y contamina más. También estas políticas de poner precio para entrar en la ciudad, independientemente de que se contamine o no. Esto ocurre en ciudades como Singapur desde hace muchísimo tiempo, y en las ciudades noruegas desde los años 80, en Londres en 2003 y en otras. Ponen precios que no son precios de mercado, que bueno, pues producen que el municipio tenga unos ingresos extra, pero ni desincentivan ni... Entonces lo que proponemos es que pensamos que nunca se usó cap and trade en esto, en limitar el tráfico de una ciudad como Santiago de Chile o como Madrid, o Barcelona o Vigo, espero que no, pero si estuviera contaminado. Entonces, oye, ¿por qué no entitulamos, es decir, damos a los ciudadanos derechos y
Esos derechos te van a permitir conducir tu coche en días normales, pero el día que haya restricción, pues no te van a llegar. Vas a tener que comprar más derechos a quien los tiene. ¿Y quién los tiene? Pues los ciudadanos. Por ejemplo. Bueno, pues ¿ese modelo encaja? Pues encaja perfectamente. A ver, supongamos que hay una restricción, ¿no? Y dependiendo del tipo de vehículo que use el ciudadano I, delta I es un valor que está asociado a las características del coche. Por ejemplo, si es un problema de congestión de tráfico, pues no es lo mismo que sea una furgoneta grande o un camión que sea una moto. Entonces tenemos el delta I y el valor, la característica que quiero destacar es este C de delta I, que puede ser ese valor delta I si I usa el coche y es cero si no lo usa. Entonces, hay un solo derecho en esta economía. Estoy pensando en una economía en que hay lo de siempre y estoy añadiendo una mercancía más, que es el uso del coche. El único requerimiento de derechos para elegir un plan de consumo, para mí, pues es los derechos que me van a pedir por usar el coche en ese día. Entonces, vamos a suponer que el objetivo es simple. Voy a permitir un número máximo de vehículos, C vehículos. En este caso tan simple, lo que va a hacer el planificador es requerir un derecho por coche y repartir solo tantos derechos como coches va a permitir. Pero va a repartir entre todos. Los usuarios del coche van a hacer al final C, pero los ciudadanos son muchos más. Bien, entonces repartiendo entre todos los agentes tantos derechos como el CAP, se va a cumplir por la condición de factibilidad que la suma de los derechos exigidos va a ser la suma de los unos que van en coche, es decir, del número de coches. ¿Vale? Objetivo conseguido. Hoy en día que los coches tienen un dispositivo que te permite pagar peajes electrónicamente, pues eso pasa en Santiago de Chile, todos los coches los tienen que tener, porque todas las calles son de peaje, o casi todas. Entonces, pues uno... sí. ¿Cómo repartes eso? Tú, por ser ciudadano, por ejemplo, tienes R partido por N derechos. R somos los ciudadanos, son tuyos. Y si este proceso lo repetimos varias veces, son tuyos siempre. Los vendes para el día 3 y si hay una restricción el día 5, los vuelves a tener. Y si yo quiero comprarte el derecho, hay un mercado. Si tú no vas a usar el coche, te pregunta el WhatsApp o no sé, si tal, y si pones a la venta, pues el mercado le fijará el precio. Hombre, sí, pero parece fácil, ¿no? Parece fácil, no parece tan difícil. No. Si solo hay una persona con coche y todos los demás tienen coches, va a seguir circulando. Claro. Si no hay problema. Claro, ¿pero por qué vas a prohibir a la gente que circule el coche si no hay ningún problema? No, la externalidad se produce cuando hay demasiada gente usando el coche. Hay demasiada gente. Y tanta gente que hay contaminación. Claro. ¿Qué tú quieres cambiar es esto? Claro. Entonces, para mover tu coche, un día de invierno con viento y no hay contaminación, puedes usar el coche sin ningún problema, como ocurre en la realidad. Pero hay unos días en que no te dejan, en que depende de tu placa. Porque va a depender de la placa. Que el que tenga más disposición a pagar, que lo compre. Y tú, a cambio, vas en bus,
pero recibes, a cambio de no usar el coche, una recompensa adicional que te permite pagar el transporte público, ¿no? O a los pocos comprarte la bicicleta nueva, ¿no? O una eléctrica, ¿no? Eso de... Sí. No, antes habías dicho que los derechos se alocarían en función al tipo de cosas, características. ¿No habría ese comportamiento de...? Sí, tienes razón. Yo pegué un salto rápido porque quiero acabar ahora. Es decir, el modelo que tengo escrito, el delta I, es decir, el RO delta I va a depender, por ejemplo, si quieres linealmente, va a ser tita por delta I, donde tita va a ser la política, el parámetro que va a hacer el ajuste. Entonces, claro, si tú tienes un coche que mide 6 metros, pues vas a pagar el doble que el que tiene un coche que mide 3. Si tu coche es eléctrico y el problema es la contaminación, vas a pagar muy poco o nada. Si tu coche es un coche muy viejo, vas a pagar más que si el coche es un coche que pueda contaminación. ¿Pero los derechos son los mismos? Sí. ¿El eléctrico o el contaminante? No. No, los derechos no son otorgados al... Este es el punto importante. Los derechos no se otorgan a los que tienen coche. Los derechos se reparten entre todos. Y todos hace que de estas críticas que mencioné antes, por ejemplo, comportamiento estratégico o efecto renta, desaparezca, porque todos somos muchísimos. Sí, la ciudad de Santiago en Chile tiene 6 millones de habitantes y cuando hay muchísimos coches, a lo mejor hay 200.000. Bueno, vamos a reducirlos a 100.000, a la mitad. ¿No? Oye, son 100.000 usuarios y hay 6 millones de personas que tienen derechos. Entonces, el mercado es mucho más competitivo. El problema de no competitivo del mercado con los derechos de emisión, y eso tengo que hablarlo con quien sabe más que yo de eso, es porque son países, son pocos. No, con pocos agentes no hay precios competitivos. Hay comportamientos estratégicos, quieras o no. Entonces, esta idea de que, oye, mira, los derechos son de todos, encaja perfectamente con las ideas de Coase. Vea, pasa rápido, ¿no? No sé, aquí hice una cuenta de cuánto se transfiere de los que usan el coche a los que no lo usan. Esto se pueden hacer políticas de decir, bueno, parte de los derechos que yo pago de los derechos que le compro que os compro porque vosotros usáis el coche, pues van a servir para mejorar los transportes públicos por un lado y para compensaros a vosotros por otro. Muchas cosas que se pueden hacer con eso. Pero sí, yo aquí simplifiqué el ejemplo para... Pero fijaros que, de acuerdo con las ideas de Coase, como hay muchos ciudadanos, no hay comportamientos estratégicos. Los derechos están en manos de los ciudadanos, que son quienes padecen la contaminación. Acabarán en manos de los que contaminan, sí. Bueno, y es verdad, ellos tienen más disposición a pagar, son más ricos o lo que sea, y los pagan. Sí, acaban en manos, como dice Coase, de los que más los necesitan, o los menos concienciados, no sé. Hay una redistribución, hay unos efectos redistributivos que mi coautor, Francisco Martínez, quiere explorar un poco más para ver hasta qué punto se puede incidir con estos mecanismos en el índice de Gini y la disminución de la desigualdad y sobre todo de la desigualdad de oportunidades. Y esto estamos en ello. Y claro, contrariamente a lo que dice Montgomery, en el 72, en equilibrio, los precios el desequilibrio que existe en este modelo son precios de mercado, es decir, que están en relación con los precios de todas las mercancías, de todos los bienes y servicios. No es un mercado paralelo. En fin, puedo extenderme más en muchos detalles y digo que hay mucho por hacer ahí. Es decir, quizás Samuelson tenía razón. Coase, que es muy conocido, no está aún perfectamente estudiado, sigue estando verde. Sí, es muy conocido por los que hacen economía y derecho, no tanto por los que hacemos análisis económico, y puede dar mucho juego
en el futuro. Y bueno, dejo espacio para que me preguntéis y acabo en 40 minutos, 45, para no pasarme en ningún caso del tiempo. Pero bueno, vamos a ir hablando todo lo que queráis. Lo siento. No, pero no, agradecer a cada caso, por lo menos agradecer yo esta exposición, porque la verdad que yo sigo estas matemáticas muy duras. Esto no son matemáticas duras. Podría seguir, pero que la cuestión es muy clara para mí, ¿no? Un comentario va un poco, si quieres, la filosofía de esta nueva medida, en el sentido de que filosóficamente el poder está a mí me gusta, pero desde el punto de vista práctico, a mí personalmente me parece que esto implicaría que tenemos que hacer un mercado de tal forma que sería porque un quiero circular, entonces entraría a Daniel y a Ciudad que me vendiéramos el derecho de emisión. Veo el punto, pero ¿cómo haces para comprar acciones? ¿Cómo? ¿Cómo haces para comprar acciones? Si las compraras. No, para comprar aceite es fácil, porque pasa que después, ahora yo compro aceite, lo consumo, pero aquí... No, me expliqué mal, perdona, no me viste bien. ¿Cómo hace cualquier ciudadano que quiera comprar acciones? Acciones. No es igual. Es decir, el mercado está abierto. Desde que hay necesidad hay mercado. El mercado está abierto. Y entonces tú eres propietario de acciones y si tú no das la orden de vender, te quedas con ellas. Vale. Pero si te preguntan, como además la propuesta que hago es secuencial, es decir, esa acción va a valer mañana. Pasado mañana no vale. No vale nada. Entonces, oye, ¿por qué vas a decir que no quieres recibir una compensación? Imagínate que algo se falla ahora, formativo. Nosotros queremos que se reduzca, entonces tenemos que controlar que circule y no. Pues que circule, pues que termina en matrícula par, no debe circular. Sí. Por lo tanto, para un policía, para una organización, es muy fácil. Mira, mi matrícula, no gustado, todo el mundo no me paga, por lo tanto, tenemos una multa. Sí. Imagínate que tienes... Ahora, ya. hay que saber que tiene derecho a circular, ¿no? De acuerdo, Gustavo, sí. Veo el problema. El mecanismo de control es mucho más eficaz si los coches tuvieran, como tienen en alguna ciudad, un mecanismo automático, electrónico, que lo detecta. Entonces, pares o impares, tú vas y igual cuelas. Si tienes una necesidad, seguro que coges el coche y ya pagas la multa. Y igual cuelas, porque no hay policías en todas las calles. Pero con ese mecanismo sí. Con ese mecanismo sí. Dice que sí que es un mercado centralizado, porque esta transacción... Claro que es centralizado, claro. Tiene que ser conectada Es conocida por todo el mundo. Muchos días antes se anuncia que el día 7 hay restricciones de tráfico. Entonces todo el mundo recibe un aviso. ¿Vas a venderlo, tu derecho, o no lo vas a vender? Si no vas a vender, no lo vendes. No sería comportamiento racional, porque o lo usas o lo vendes. Estamos suponiendo comportamiento racional. Y luego, incluso, hay una parte del trabajo en la que estamos elaborando, es que estamos diciendo, no, cuidado, que puede haber agentes, que ni usen el coche ni vendan el derecho porque su utilidad es mayor si se reduce el tráfico. Sí, no, porque enseguida eso se detecta y como no hubo tantos coches, levantan el cap. Vale, piensa en el lago o tú no coges el marisco porque te gusta verlo. No te preocupes, lo cogerá otro. Claro. En cuanto se detecte que hay un comportamiento de que hay agentes que prefieren no tener ese dinero, no recibir esa compensación,
el policymaker verá que, oye, pero si en vez de C coches hay 0,8 por C, vamos a subir un poco más. Eso tenemos que estudiarlo con datos, a lo mejor. Bien. Hablé... Bueno, eso, simplifiqué mucho el ejemplo, pero ya está. Yo creo que hay preguntas de... Curiosidad sobre qué diferencia habría entre poner públicos y ver públicos los precios de esas transacciones o hacerlo a través de una subasta. Muy interesante la pregunta. ¿Hacer precios fijos? Bueno, no ajustas. No, precios fijos no, precios públicos, es decir, hacerlos, perdón, públicos, que todo el mundo los pueda ver. No, todo el mundo los va a poder ver. En cuanto tú compras una acción, hoy en día, te dicen. Es decir, hay mecanismos, hay tecnología, software, que te va diciendo, oye, no el precio exacto que vas a pagar, pero te va a decir entre esto y esto otro. ¿Pero qué diferencia entre si una subasta, por ejemplo? El mecanismo de la formación de precios del mercado es totalmente transparente. Es decir, piensa que cada mercancía se negociara en inglés de trading post, en un sitio. Entonces, se pone todo lo que hay, se pone toda la demanda, haces el cociente y sacas el precio. Ya está. Es un mecanismo sencillo y el software de aproximación es bien conocido por los que hacen finanzas, por lo menos. Esto sería un activo más. Es decir, los ciudadanos tendrían por el derecho de nacer un activo a su nombre que pueden vender en esas ocasiones. La desigualdad se reduce un poco porque es lo mismo para el rico que para el pobre. Y esto, pensando que también hace que la restricción de tráfico sea mejor valorada por la ciudadanía, ¿estáis considerando que claro, todo es más contente? Claro, el efecto no es solo el efecto renta añadida, sino es el efecto de compensación. Sí, me piden un sacrificio, pero me dan algo a cambio. Y explicas las razones. Sobre este tema de política, ¿no? Pero me parece, no. Yo creo que un mecanismo de estructura y que parece que hay una política o sobre todo a través de algún partido de izquierda. Es decir, a partir de ahora solo los que puedan comprar los derechos van a poder circular. Por lo tanto, solo los ricos van a poder circular, porque van a haber que pagar por circular, mientras que, por ejemplo, puede garantizar en Italia, todo el mundo puede circular. Pero me crítica que seguro que aparece de la Bueno, creo que ya lo expliqué, ¿no? La crítica esa es vamos a ver, no, lo que dices tú es justo al revés. Fíjate, ahora, con la restricción de matrículas pares e impares, los ricos siempre circulan. Siempre. Claro. No, ya, pero aumentas, en vez de siempre, di casi siempre. Es decir, multiplicas la probabilidad con un coche más, ¿no? 2 matrículas con distinto número, y luego 3 o 4. ¿Por qué no? Si yo fuera muy rico y tuviera que ir en coche necesariamente, pues se me las buscaría, ¿no? O alquilo un coche de esa matrícula, pagando más incluso. Es decir, claro que los que tienen más siempre tienen más ventajas, pero esto no les perjudica esto no perjudica a los que tienen menos. Todo lo contrario. En fin, sí. ¿Alguna reflexión sobre el mercado eléctrico mayorista? ¿Sobre las? Sobre el mercado eléctrico mayorista.
El mercado eléctrico, el mercado eléctrico, hasta donde yo sé, y probablemente hay alguien en la audiencia que sepa mucho más que yo, es un mercado, está afectado por el mercado de derechos de emisión de gases contaminantes que queman las centrales térmicas en el consumo marginal, en lo último que en los últimos kilovatios que se consumen. Entonces, está afectado por el precio de los derechos. El precio de los derechos, no tuve ocasión, no dio tiempo de buscar un gráfico histórico de cómo ha evolucionado el precio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Pero seguro que la Bandeira los tiene. Y tú también. No, porque si los tienes es que querría verlos. Porque mi conjetura, mi conocimiento, es decir, no tengo el dato, pero sí tengo la idea del dato, ¿no? Es que con el protocolo de Kioto empezaron aquí, cayeron infinitamente y ahora se están levantando un poco, pero no son los que fueron ni tienen nada que ver con los precios de mercado. Porque, claro, desde Kioto hasta aquí la inflación subió un porcentaje significativo y los derechos bajaron. Es decir, que no son precios de mercado. Es un mercado exclusivo en donde hay comportamientos estratégicos, evidentemente, y donde hay todos los defectos que se le puede poner a las ideas de Coase y que no tiene. ¿Qué pasaría si los permisos los tuviéramos todos para contaminar? Es decir, que si alguien quiere contaminar, en vez de pagarle a la otra empresa que le sobran, tuviera que comprarlos a los ciudadanos, que somos los que sufrimos la contaminación. Sería igual. ¿Y por qué no pensamos en eso? ¿Por qué los derechos, en el artículo de Montgomery, hay empresas en el río que contaminan? Y Gustavo sabe mucho de eso, de cómo repartir los gastos, de los prejuicios. Entonces, tú tienes que pagar por lo que haces. Y Gustavo nos enseña con sus artículos del árbol cómo se ajusta. Pues bien, pues, ¿qué hace Montgomery? Bueno, los derechos los tienen los contaminadores. Eso mejora mucho la contaminación porque los derechos son caros, los pueden vender y cada vez va a haber menos, hay que reducir. Oye, hoy contamináis 100, mañana solo podéis contar 50. Entonces, mitad de derechos. Entonces, el que es capaz de mejorar su tecnología y hacerlo más limpio, pues le sobran derechos que le vende al otro, que no es capaz. Bueno, el mercado es eficiente en ese sentido. En ese sentido. Pero para nada es eficiente. En ese sentido. Y esa es la ventaja que tienen los derechos, es decir, el mercado de derechos, con respecto a los impuestos y a las tasas o a las multas. Porque genera incentivos. ¿Qué pasaría si los derechos de emisión de gases contaminantes fueran de los ciudadanos? Sería difícil de hacer. Bueno, ¿por qué? No veo por qué. No veo por qué es difícil de hacer. Pero bueno, otros sabrán. Yo no digo que haya que hacerlo así. No estoy vendiendo ningún producto, ninguna idea que sea mía, porque esto no es idea mía. Es como knowledge. Lo que estoy diciendo es que hay precios de equilibrio, eso sí, lo sé. No es trivial, porque el problema de decir que esta economía tiene precios de equilibrio no es trivial, porque todos los resultados que hay de fijación de precios suponen que cada uno puede consumir lo que tiene, sus recursos. ¿Verdad? ¿Qué menos? Pues aquí no. En esta economía, ¿no? Yo puedo tener muchos barcos para pescar, pero no tengo los derechos. No puedo usarlos, a no ser que compre derechos. Así que la demostración no es trivial, pero sí es. Entonces, bueno, pues empecemos a pensar en eso, ¿no? Hay otras cosas que pensar, es lo que decía, que a veces la brillantez de este autor señala que la brillantez de los premios Nobel no es tanto el haber puesto de relieve algo tan importante como haber tenido la brillantez de ver una cosa
de estar viéndolo y darse cuenta de lo que ven. Sí. Hay algo que llevo otros meses tratando de entender, ¿no? Una pregunta más para ver si realmente yo entiendo. Es se parten derechos y ¿de dónde sale el nivel de contaminación que socialmente creemos que es el óptimo? No. El CAP es exógeno. El CAP es totalmente exógeno. ¿Quién lo determina? Policy maker, autoridad, quien quiera. ¿Y con este sistema no sería endógeno? No. En el sentido de que No. si la sociedad, o sea, el precio de los derechos No, que sería, por el número de derechos necesarios para circular, sería más alto. Vamos a ver, esto se puede hacer de muchas maneras. Tú puedes repartir un derecho a cada ciudadano, uno. Y luego el total de derechos es N, el número de ciudadanos, y luego tú ajustas con un parámetro, con la restricción de que la suma de los derechos requeridos tiene que ser menor que R, con un parámetro ajustas cuántos derechos le pides al camión y cuántos derechos le pides a... Ya está. Pero el número de vehículos o la tasa de contaminación que quieres obtener al final, es decir, o dicho de otra forma, la tasa de contaminación que quieres reducir, quiero reducir el 20%. Bueno, pues hay gente que entiende de esto, son ingenieros o gente, vamos, tú mides la contaminación que hay demasiada, vamos a bajarla a la mitad. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es que los derechos, que están en función de lo que contaminan los coches, porque el delta I ese que puse puede ser el tamaño del coche o puede ser su emisión. Pues lo ajusto como parámetro para que cualquier cosa factible de eso. El tema de Coase habla de eso, de reducción, de abatimiento y tal, y habla de eficiencia. De eficiencia no dije nada. Eficiencia es muy complicada. En el artículo con ENMA sí hablamos de eficiencia, pero haciendo trampa a los economistas. Pero lo decimos. Yo sé que para hablar de la congestión, de tráfico, la congestión es subjetiva. A mí me puede molestar que haya otro coche en una autopista, o uno, en una autopista que hay 6 carriles. Es mejor si estoy yo solo. Es decir, que el tratamiento de las externalidades es muy complicado. Ahora, si legalmente, te dice que si hay coches en la autopista, muchos, pero yo puedo ir a 120 por hora, no hay externalidad. Si lo entendemos así, si entendemos las externalidades como legales, entonces sí que podemos demostrar eficiencia. Pero si no, no. Es decir, que como se entiende en teoría económica, imposible. Bueno, yo creo que es la hora. Si no hay más preguntas. Ah, que sí, es verdad. No, yo no tengo prisa aquí. Estaba pensando, si repasamos la pobreza como una externalidad, ¿qué es una externalidad? Entonces, propones lo mismo. Sí, eso es lo que queremos estudiar. La semana que viene, o dentro de 15 días, el 1 de noviembre, viene mi coautor, Francisco Martínez. Es un ingeniero chileno que tiene muchas publicaciones en transporte. Sí. Tú imagínate que en vez de peajes tuvieras derechos. Entonces tendrías derechos para cada día. Así que la validez del derecho acaba en el momento en que acaba la prohibición. Pero el CAP. Pero tú lo tienes. Entonces, al día siguiente lo vuelves a tener. Y tú puedes dar la orden a tu banco de que los venda siempre.
o que los compre siempre, o que los compre los domingos, o que, ¿no? Al precio que sea, claro. Tú no sabes a qué precio van a estar. Pero eso pasa con las acciones, es el mismo mecanismo. Con la pobreza, el problema con la pobreza es que ¿cómo? Di que esto, es decir, en vez de comprarte lo que dice Piketty, le damos 40.000 euros a los niños de 18 años, a todos. Bueno, pues oye, podemos darle derechos. No sé, ¿de qué? Pues vamos a ver, vamos a pensar. Vender derechos a producir. Sí. Esto va a haber toda la pobreza en que se produce. Eso es un comportamiento estratégico. Porque si hubiera muchos tenedores de derechos, eso no podía ocurrir. Desde la respuesta es cómo es posible que haya empresas que prefieran vender los derechos que producir y, por lo tanto, empobrecer. Porque, bueno, de alguna forma lo contaminan, pero de otra forma lo producen, no dan empleo, yo qué sé, no sé. Pero eso se debe solo a que el mercado es pequeño. Hay pocos tenedores de derechos. Porque si hubiera muchos... Bueno, sí. Muchas gracias por estar aquí.